Erwin Lutzer, en su libro We Will Not Be Silenced, No Seremos Acallados, hablando acerca de esta gran enfermedad a nivel mundial que pasamos en años recientes, y hablando también acerca de todas estas agendas globales y de cómo se impone una cultura, realmente una cultura de temor y de terror en las sociedades, hace este comentario y esta cita de un libro de William Sargant de 1957 y dice: la gente adquiere un juicio temporalmente discapacitado y adquiere instinto de rebaño, lo cual es visto más claramente en tiempos de guerra, en enfermedades globales severas y en todos los periodos similares donde existe un peligro común, lo cual incrementa la ansiedad y la sugestibilidad individual masiva. Y es exactamente lo que vimos en tiempos recientes. Y las personas escuchaban todo tipo de noticias y de amenazas, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y las personas lo hacían sin pensar, lo hacían solamente reaccionando con este instinto de rebaño, sin realmente juzgar y discernir si era lo más sabio, si era lo correcto, si era lo que tenía que hacer. Y sobre todo como cristianos, muchos empezaron a actuar con gran temor. Pero si hay algo que Erwin Lutzer también desarrolla en este libro, es no solamente qué está pasando, sino como cristianos cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Y al leer esta parte, hay algo que yo pensé y que me resalta mucho, y es que el Señor en su palabra habla mucho acerca de la mente. Si tú te das cuenta y haces un análisis profundo de las escrituras, el Señor siempre está hablando de cuidar nuestra mente. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos insta a cuidar nuestra mente, a blindar nuestra mente, a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, a amarlo incluso con nuestra mente, a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Porque si tú te das cuenta, todas estas amenazas mundiales, todas estas cosas las transmiten a través de las noticias, a través de los medios, a través de las redes sociales, con personas que están específicamente puestas para ello. A personas comunes que les pasó no sé cuánta cosa y entonces tú necesitas hacer lo que yo hice para salvar tu vida. Y esta es la cosa, que Satanás siempre ha usado exactamente lo mismo desde la creación, desde que tuvo enfrente a Adán y a Eva, ha hecho exactamente lo mismo con el ser humano, y es usar la mente y atacar la mente con temor, con ideas de rechazo, de abandono y de mil cosas. Es que si no lo haces te mueres, es que entonces Dios es malo porque no te va a proteger. Y Él usa mucho la mente, y es por eso que Dios nos insta a cuidar nuestra mente. Y más que nunca, si no lo hemos hecho antes, debemos más que nunca de verdad poner atención a nuestra mente, porque todo este tipo de agendas a eso va, se dirige a la mente. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu que nos lleva a toda verdad en todo. Y te voy a leer un par de versículos de la palabra de Dios en donde Él nos insta a cuidar nuestra mente. El primero está en Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucha astucia, el diablo sabe cómo hacerle, sabe cómo llegarte. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es tiempo de juzgar lo que viene en las noticias, lo que vemos en las redes, lo que nos dicen. Aún desde las plataformas más altas, ¿viene esto de Dios o no? La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Si provoca temor, si provoca ansiedad, si provoca angustia, si provoca muerte, si provoca terror, eso no viene de Dios, porque Dios no posee eso, Dios no envía eso. Necesitamos blindar nuestra mente, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, más en estos tiempos, y juzgar lo que nos llega en las noticias, en los medios, en las redes, con el filtro del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué dices tú? Y la forma en que lo hacemos es leyendo de verdad, sumergiéndonos en la palabra de Dios,
estando en oración, estando en cercana comunión con el Espíritu Santo, e incluso no solamente en las cosas grandes como estas cosas mundiales que están sucediendo y que van a empezar a suceder con mayor frecuencia, cosas que no nos imaginamos, cosas que no vemos por dónde, cosas que nunca habíamos escuchado, pero también a nivel personal. ¿Te ha pasado que cuando el diablo te empieza a meter ideas y te empieza a meter ideas, lo que menos quieres hacer es leer la palabra de Dios, ponerte en oración? Es lo que menos quieres hacer, pero es lo que más necesitas hacer, y es exactamente lo que el diablo no quiere, que te sumerjas en el reino de Dios, porque así es como vas a combatir todas estas estratagemas astutas, todas esas mentiras y estas estrategias del diablo para engañar, para desviar, para meter temor y para meter ansiedad. Te insto a que te metas, te sumerjas a la palabra de Dios, te metas en oración todo el tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Y por qué no, también te recomiendo este libro, We Will Not Be Silenced, de Erwin Lutzer, muy buen libro.